Estoy confiando que no les voy a predicar muy largo, así es que por eso estoy hablando ahorita aquí. Pero a veces como quiera se hace largo. Mi hijo Josías, que dice que es amante de las predicaciones chiquitas, dice: tú predicas 2 veces, papá. Y bueno, yo te quiero contar las que tú haces también, ¿verdad? Y ahí nos saludamos los dos. Vamos a orar, que Dios nos bendiga, sí. Que Dios hable a nuestro corazón, que Dios toque nuestra vida, que nos muestre su gracia, porque créame, sí la necesitamos. El mundo no quería que esas bombas de más de 7 toneladas con el avión del juicio final se dispararan y profundizaron en las montañas de Irán para destruir los hilos atómicos donde Irán estaba prefabricando la bomba atómica. Y como ama mucho a Israel, con ganas de exterminarlo, había un gran peligro. Finalmente, de sorpresa, Donald Trump tomó esa decisión y esperamos que eso aquite las aguas de un conflicto más grande, o a lo mejor lo haga más grande. No sabemos. Que Dios nos cuide y nos ayude, ¿verdad? Padre Celestial, oramos esta mañana a ti con todo nuestro corazón. Vivimos en el país más poderoso del mundo, en la nación más bella y más generosa del mundo, que está viviendo turbulencias, Señor, con estas situaciones que pasa con el Departamento de Migración y por las situaciones que campean en el mundo, Señor. Y nosotros queremos que tú, que creaste el mundo, lo abraces y lo cuides y lo defiendas con tus manos poderosas, Señor. Protejas las naciones del mundo, los países del mundo, los gobiernos del mundo, que serenen, Señor, sus ánimos de guerra, que tranquilice sus corazones violentos. Tú eres el único y eres el Dios de paz, y el Dios de misericordia, y el Dios que prodiga favores divinos. Ayúdanos esta mañana, mientras consideramos tu palabra. Habla nuestro corazón, habla nuestra vida. Danos tu divina gracia y tu santa misericordia. Háblanos por tu palabra a todos. Aquellos que nos vean por internet, que tu gracia divina también los bendiga. Y alguna palabra de las que esta mañana predicamos le dé guianza, bendición y dirección a su vida. Nos encomendamos a ti en el nombre santísimo de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, pueden tomar su lugar. Vamos a tener una lectura grande. Y yo espero que Dios nos ayude. Había algunas gráficas y un pequeño video que tiene relación con el tema, pero tal vez no se pudo. Ahí está ya. Cuando Dios... Ahorita ponemos el video inicial, sí, y luego esto. Cuando Dios cerró la puerta. Son videos sencillos, pero nos hablan acerca de realidades bíblicas. Vamos a hablar del diluvio. Un único acontecimiento en una magnitud universal que conmovió a la gente de su tiempo. Si un diluvio llegara hoy, somos 7,000, 8,000 millones de habitantes. Nada más China tiene 4,000 millones. Y la India anda por ese lado. Estados Unidos 400 millones. México no sé cómo está la estadística, pero debemos de ser 8,000 millones. Que me muevo mucho. Algo está pasando, pero luego se arregla.
Capítulo número 7 del libro de Génesis, hermanos. Ay, gracias. ¿Dejamos el otro Ever por la base o qué? ¿Sí? Ok. Así lo hacemos. Ahora que se oiga este. Muy bien, aquí estamos. Muy bien, hermanos. Capítulo 7 del libro de Éxodo. Y, perdón, Génesis. Eso se debe a mis 76 años, hermano. Génesis capítulo número 7. Tengo 76, pero ¿verdad que parezco como de 70, hermanos? Sí. Digan amén. Depende de los amenes. ¿Parezco de 70? ¿Parezco de 60? ¿Parezco de 50? Los voy a premiar un día de estos con una tamalada. Capítulo número 7. ¿Todavía está en el hospital tu papá, Priscila? Esperamos que salga pronto, ¿verdad? Bueno, capítulo 7. Vamos a revisar. Tenemos el video cortito, Ali, a ver si lo puedes poner para que usted tenga una idea. Sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Eso es nada más para que tengamos una pequeña idea de más o menos cómo sería el único gran diluvio que hubo en el mundo. No sabemos cuánta gente había, no sabemos cuánta gente murió, pero sí sabemos cuántos vivieron. Los que creyeron en Dios, los que vivieron vidas justas, los que se determinaron a honrar a Dios, y todas las especies de animales que había en ese tiempo, que Dios quiso preservarlas para una nueva recreación del mundo. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia, hermano? ¿Ustedes tienen ahí la Biblia? Leo tantito del capítulo 6, verso 5, y dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La Biblia dice: los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder y favor a aquel que tiene corazón recto para con él. ¿Cómo está su corazón? Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, el capítulo 6, verso 5, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Luego pone otra frase que es lo que realmente quiere decir la primera expresión: y le dolió en su corazón. Como cuando usted quiere lo mejor para su hijo y él jala para lo peor. Lo mejor para su amigo y él jala para lo peor. Y del verso 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré, significa borraré de toda la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Tenemos entonces
esta historia de nuestro tema, cuando Dios cerró la puerta. Capítulo 7 nos dice: estas son las generaciones de Noé. Del verso número 1 al versículo número 10 quiero leer primero. El capítulo 7, ahora capítulo 7 hasta el verso 10. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y la hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. Y de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que el 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El diluvio, hermanos, es una historia ancestral de hace mucho tiempo. Y la recreamos hoy en esta disertación con el tema: cuando Dios cerró la puerta. En vista del carácter breve y sumario que los primeros 5 capítulos de Génesis muestra, no podemos dejar de notar el gran número de detalles que nos dan los capítulos en que este evento se relata, el diluvio. Recordando que el propósito constante del libro es espiritual. Todo el libro eterno de la vida es espiritual, aunque tiene cosas que suceden todos los días. Cada detalle lo muestra claramente para dar a entender las lecciones que Dios quería enseñarle a las generaciones postreras. Vemos, por ejemplo, el relato de los sucesos en este capítulo, y es notable los periodos de tiempo incorporados. Primero, tenemos el periodo que precedió al diluvio. ¿Qué pasó antes del diluvio? Capítulo número 6. Dice: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Lo que Dios va estableciendo después del diluvio, el tiempo se iba a cortar. Noé vivió más de 600 años. Matusalén, el que vivió más años de todos, dice la Biblia que vivió enormemente. La Biblia dice que vivió Matusalén
969 años. Luego dice, verso 4: y había gigantes en la tierra en aquellos días, también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová, dice el versículo número 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Y le dolió a Dios, se arrepintió Dios, dice el verso 6, de haber hecho al hombre. Mire, claramente lo que hace Dios está estableciendo los periodos que preceden antes del diluvio. Desde ese tiempo Dios hizo la invitación fiel a Noé y a su familia y le anunció la venida del diluvio. Desde ese tiempo en que los ángeles y las mujeres de la tierra engendraron gigantes de la antigüedad y hubo una serie de situaciones enormes, el hombres, mujeres y niños se pervirtieron a lo peor. Y Dios determinó, dice el versículo número 7 del capítulo 6: y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y el verso número 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Primero tenemos los periodos clásicos que Dios establece. Luego tenemos el día que Noé entró en el arca, capítulo 7, 6 al 10. Y era Noé de 600 años cuando el diluvio vino sobre la tierra. Tenía la pequeña cantidad de 600 años de edad. No se requiere mucha imaginación para entender lo solemne de aquella ocasión y la procesión de entrada de los preservados para la vida, de los que no iban a morir. Y Dios le dijo entonces a Noé cómo iba a ser eso. Luego Dios da precisiones claras de los sucesos. Luego relata que el diluvio duraría 40 días. Junto con la lluvia se nos dice que fueron rotas las fuentes del gran abismo y combinados con la lluvia para ejecutar el juicio de Dios. Y finalmente el versículo 24 dice la Biblia que las aguas prevalecieron 150 días. ¿Cuántos meses son? 5 meses, 3 por 5, 15 meses de 30 días. Tenemos entonces la precisión con que Dios va estableciendo las cosas que Él quiere. El relato del diluvio, hermanos queridos, no es una fábula, ni es un mito antiguo, es historia real inspirada por Dios. Según de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia, a fin de que todo hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Jesús mismo habló del diluvio. ¿Cuánto tiempo después? ¿Cuántos milenios después? Jesús habló del diluvio, Mateo 24, 37 al 39, y dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron. ¡Qué tragedia! El mundo de hoy se niega a entender la palabra de Dios. No entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Y luego Cristo rubrica fielmente y dice: así será
también la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17:26. Será como el diluvio, la gente casándose, dándose en casamiento, bebiendo, disfrutando la vida, alejados de Dios en todos los placeres mundanales y en todas las malignidades del mundo. Hay, mis hermanos, siete cosas que Génesis nos dice en este capítulo 7. 3 cosas que Génesis 7 nos dice, o 3 temas claves. Lo primero que nos dice es la obediencia de Noé. Hazte un arca. Y Dios le dice en el capítulo 6, versículo 14, hazte un arca, le dice todo. ¿De qué madera? ¿Y de qué tamaño? ¿De qué ancho? ¿De qué largo? ¿De qué alto? Dice, hazte un arca de madera de gofer y harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esa manera la harás de 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Y una ventana harás en el arca y la acabarás a un codo de elevación de la parte de mero arriba. Allá es el final. Bueno, de un codo para abajo, 45 centímetros, ahí vas a hacer la ventana, allá mero arriba. Una ventana nada más. Y una puerta nada más. Una ventana harás en el arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a un lado y le harás piso bajo, segundo piso y tercer piso. Qué precisión de Dios para hacer las cosas. Habla de medidas, de tramos, de cómo, de dónde, de cuándo, y también habla de por qué. Noé fue un hombre obediente, entendió la soberana autoridad de Dios y entendió el justo juicio de Dios, porque la Biblia dice que Noé estaba abrumado al ver la malignidad y el pecado de la gente. Encontramos 3 cosas interesantes. Noé hace la arca. Tiene Noé un gesto maravilloso de obediencia, el mandato divino y la obediencia de Noé. La tarea no fue fácil ni tampoco fue sencilla. Hazte un arca de 150 metros de largo, de 25 de ancho y 45 de alto, y arriba una ventana y luego después una sola puerta. Y categóricamente hay un texto que dice el verso 16 del capítulo 7, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como les había mandado Dios. Y luego termina ese verso 16 del capítulo 7. Y Jehová cerró la puerta. El mandato divino: entra tú y toda tu casa en el arca. La obediencia de Noé. Dios es extremadamente justo y extremadamente exigente. Entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo en la tierra. No hay más. A ti he visto justo en la tierra. El verso 9 del capítulo 6 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, y era perfecto en sus generaciones, y caminó Noé con Dios. Qué manera extraordinaria. Dios trata de una manera especial a aquellos que abren su corazón para creerle a Dios, para creer este bendito libro, hermano. No se necesita mucha ciencia, se necesita fe y valor para creer este libro. ¿Por qué hay tanta desobediencia? ¿Por qué hay tanta malignidad? ¿Por qué la gente vive tan mal? Hasta que de repente
son sorprendidos por un accidente, por un disparo o por un infarto. Estuve predicando en el funeral de Pepo, hermana Elsa. Su familia le habló el teléfono 2 días y nunca contestó. Fueron a buscarlo a su casa y no contestó, y la puerta con llave. Se asomaron a la ventana, ya en la ventana había un montón de moscas por ahí flotando. Se alarmaron, le hablaron a la policía, abrieron la puerta, y este joven ¿qué tenía? 44 años, alguna cosa así, 44 más o menos, algo así, o 40. 46, lo encontraron sentado, teléfono en mano, pero ya hacía rato que se había ido. Un infarto al miocardio, que es fulminante, o un derrame cerebral que no da más tiempo. Cualquier cosa que sea, hermano, Dios nos llama. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, para que la gracia te salve y te bendiga. El verso 1 entra tú y toda ocasión. Y Noé le dio la tarea de construir un monstruo, una arca enorme, 150 metros, sería 1,5 cuadras de México. Las cuadras allá tienen 100 metros, 100% casi son cuadradas, son 10,000 metros cuadrados, pero me la es de 150 pies, 1,5 cuadras de largo. Iba a albergar elefantes, jirafas, 7 especies de todos los animales limpios. Y hay algunos animales que caen en la área de inmundos, pero hazte un arca enorme y fue obediente. Aunque el mundo antidiluviano eran terriblemente perversos y malos, él se determinó a ser justo y a vivir para Dios y a hacer lo que a Dios le gustaba. La Biblia dice porque era justo. La fe verdadera se demuestra en obediencia antes de la tormenta. Si Noé dice, no creo que venga el diluvio, ya para cuando venga no vas a tener tiempo de andar cortando árboles y preparando la madera y luego armar el arca y luego calafatearla por dentro y por fuera. Me imagino que era una brea especial por dentro y por fuera para que el agua no entrara en el arca, porque iba a estar flotando 150 días, 5 meses, y era un diluvio torrencial impresionante. La gente que no le creyó, cuando comenzó a caer el agua, deben de haber ido corriendo al arca, pero ya Noé había quitado ¿qué sería esta rampa por donde pasaron todos los animales? Imagínese, hermano, las mariposas entrando, 7 pares de mariposas. Imagínese los caracoles. Y Noé ahí está preocupado viendo el caracolito. Ay, pues camina muy despacito este animal. Ya la jirafa está durmiendo allá y este apenas viene. Pero con paciencia el caracol entró al arca. Mi hermano, Dios llama a que la gente sea justa para que se salve. La fe verdadera se demuestra antes que llegue la tormenta. Se demuestra en obediencia antes. Ya después, ¿para qué, hermano? ¿Para qué la obediencia si el juicio ya le alcanzó? La Biblia dice la Biblia que habla acerca de la fe de Noé. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, preparó el arca en la cual él y su familia se salvaron. Hay gente que oye y oye
y oye y oye, como la gente antidiluviana. El apóstol Pedro dice que Noé fue pregonero de justicia. Si predicó los 120 años haciendo el arca, ¿qué estás haciendo? Un barco enorme en que me voy a salvar con mi familia y todos los animales. Imagínese las carcajadas donde la lluvia no se conocía, un rocío llenaba la tierra, la gente se rió a carcajadas y siguieron embriagándose, maldiciendo, pecando, casándose unos con otros y viviendo una vida terriblemente pecaminosa. Note toda la precisión del mandato de Dios, de los animales y las especies y el tiempo, todas antes del diluvio. La obediencia de Noé no fue silenciosa, fue completa y ruidosa. Hizo todo conforme al mandato de Dios. El verso número 5 dice: e hizo Noé, capítulo 7, verso 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Es difícil hacer todo, hermano? Sí, es difícil. Dios le mandó una cosa, pero pues es que a mí me gusta hacerlo así. Es que yo quiero hacerlo. Aquí está mi hermano Ponce. Pónganse de pie, hermanos amados. Mire esta linda pareja. Entre ellos y una hija y otro hijo tienen como 7 iglesitas o iglesias en Río Bravo. Gracias, hermano. Y amén. Su hija tiene que cruzar los rieles para ir a la iglesia donde es pastora, y por ahí está la gente no muy buena, para decir muy malos. Y cruzar por ahí es con riesgo y 1000 cosas. Y va y predica a su hija, y va y predica a su hijo en sus iglesias. Cada uno tiene 2 o 3 iglesias. Están haciendo una labor extraordinaria porque aman a Dios. ¿Cada cuándo va a San Luis, hermano? ¿Cada 2 meses? Ok, gracias. Cada 2 meses. Hace rato lo saludé en mi oficina y le di una ofrenda. No mucho, pero era lo más que traía. Qué bueno que hubiera tenido unos días 100, hermano, ¿verdad? Pero traía unos días 50 y se lo di. Hermano, cada 2 meses va a San Luis, por aquel lado de la Huasteca, a llevarles comida. ¿Cuántos pastores? ¿Son 5? 5 pastores. Me enseñó un sinnúmero de fotos el hermano yo en mi oficina, donde la gente está recibiendo bolsitas. Se les lleva arroz, les lleva frijol, les lleva más cosas, todo lo que puede, les lleva a cada iglesia. A los pastores les da un poquito más especial, y luego a todos los creyentes. Me enseñó cantidad de fotos donde la gente está recibiendo una bolsita que lleva 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol y no sé qué más, pero un montón de cositas que allá le ayudan mucho. Me dio risa cuando el hermano me contó la historia que lo invitaron a comer. Dijeron: hermano, pero hoy trajimos un pollo para que usted coma un pollo asado. La gente es muy sencilla y muy humilde. Allá no hay carros, hay puras motos, no hay más. Y bueno, le pusieron el pollo allí, y mientras oraban, desapareció el pollo. Yo creo que hizo una oración muy larga el hermano. Pero, y dice: no, ya la próxima vez voy a poner las manos en el pollo y voy a orar. Mi hermano está haciendo una labor increíble. Uno es allá en la Huasteca Potosina, predicando el evangelio. Dios busca gente determinada. Y hay riesgos y peligros y afanes. Tuvo que llevarse una camionetita para allá de él y dejarla allá para ir a entregar a los diferentes ejidos. En algunos lugares ya hay 2 iglesias que han construido allá. Van a techar alguna, y siempre haciendo esfuerzos enormes para ayudar a la gente linda que predica allá. Mi hermano, Dios está interesado en la gente que le cree a Él. Hay mucha gente que dice: yo amo a Dios,
pero no le creen. Viven como quieren y hacen como quieren y comen como quieren y viven como quieren y beben como quieren también y visten como quieren también. Pero no entremos en estos temas tan picosos, ¿verdad? Porque el apóstol Pedro dice cómo la gente, cómo las mujeres deben de vestir y cómo los hombres también. Y a veces no es con humildad y con decencia. Y la gente rica, la millonaria del mundo, hace dinero patrocinando la ropa. Y la gente importante de los muchos negocios le dicen a las artistas: te voy a dar $500,000, pero sal con estos pantalones encuerados. No, agujerados. Qué malicia es esa, ¿verdad? La única es que yo ande borracho o drogado o haya perdido el juicio para que usted me vea con unos pantalones agujerados. Y menos aquí. La Biblia habla de cómo vestían los sacerdotes, cómo vestían los siervos de Dios, cómo honraba a la gente decentemente y en orden hasta la palabra de Dios. Pero la gente se hace rica porque le dicen a ¿cómo se llama la colombiana? ¿Cómo se llama? La cantante colombiana. ¿Cómo? Shakira, ponte estos pantalones. Ahí te va $500,000. Promociónalos en tus bailes y tal. Ponte este bikini, promociónalo. Ay, yo quiero uno como la Shakira. Y créame, el mundo está modelando a la iglesia y no este libro. Yo sé que no son cosas que se dicen muy seguido y que calan en el alma, pero hay que decirlas, hermano. Los sacerdotes no vestían como les daba la gana. Los hijos de Aarón fueron a ofrecerle a Jehová fuego extraño. Dice la Biblia que él no les mandó y ahí Dios los mató. Ahí enfrente del tabernáculo. Busque la historia. Ahí cayeron los hijos de Aarón porque hicieron lo que Dios no les mandó. Y este libro es nuestra norma de fe. A ver, diga de fe. Otra vez, de fe. Y lo más complicado, y de conducta. Y de conducta. La fe es lo que creo y la conducta es como visto. Qué raro sería, hermano, ¿verdad? Que los leones se pararan en la cumbre de una montaña y rugiendo le dijeran a Dios: ¿por qué no me hiciste tantas motas bonitas como el leopardo, esas pinturas? ¿Ha visto usted que un león le esté protestando a Dios: ¿por qué no me hiciste todas las manchitas de leopardo? Y nosotros a veces no cuidamos eso. Y sin ser leopardos queremos andar como leopardos. Pues Dios no te hizo así. Si hubiera querido de una vez te hace color amarillo, color rojo fuego. Mi hermano, pues estamos en el diluvio y dejamos esas cosas. La segunda cosa importante, la verdad que yo no quiero hacerlo sentirle mal, pero estas son las situaciones que hay que ver. El mandato divino de Dios para Noé, y Noé fue obediente. Y luego viene el juicio de Dios. Dice la Biblia del versículo 11 al 16, dice la Biblia: y en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, bien preciso Dios. No es cuestión de que pues quién sabe cuándo sería el diluvio. No, dice en el año 600, en el mes segundo, a los 17 días, fueron rotas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y en ese mismo día entraron Noé
y Cam y Jafet y los hijos de Noé y la mujer de Noé y las 3 mujeres de los hijos de Noé al arca. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, todos los animales domesticados según su especie, todo reptil, ahí va la cobra, la cascabel, la coralillo, ahí van, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave desde el águila hasta el colibrí, toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Dios es puntual cuando habla acerca del mundo. Dios trae un juicio sobre el mundo. El juicio de Dios, ¿quién escapará, hermano? ¿Quién escapará del juicio de Dios? El que oye mi palabra y cree al que me envió. Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Se rompieron las fuentes del gran abismo. Los detalles exactos, día, mes, año. No es esto una alegoría, es una realidad, es historia. El juicio divino fue irresistible y fue global y fue irrevocable y completamente justo, porque la gente vivía en la peor de las maldades. Así dice Pedro, y como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cristo dijo, se casaban, se daban en casamiento, cada quien hace lo que quiere, olvidándose de aquel que rige los destinos del mundo, de Dios, y dejar de creer en Él. Todos los detalles exactos están ahí. Dios mismo dice el versículo 16, y esto es importante: cuando comenzó a caer la lluvia, que en ese tiempo no se conocía, la gente despertó, y cuando hubo rayos y centella y truenos impresionantes, la gente vio, ya no estaba adentro, ya Dios había cerrado la puerta. ¿Cuántos llegarían a orillas del barco? Y era un barco descomunal, 150 metros de largo, cuadra y media de largo. Imagínense, 45 de ancho, de 3 pisos, para que cupieran todas esas especies que luego se iban a reproducir. Un juicio irresistible y global y completamente justo. Esa es la soberanía de Dios y es la autoridad de Dios sobre el tiempo y también la gracia. Aprendemos nosotros y entendemos estas justas declaraciones. Pedro dice, 2 de Pedro 3, 9 y 10, pero el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo se fundirán y las cosas que hay en la tierra serán quemadas. ¿Cómo no debéis vosotros de andar viviendo de una manera justa y agradable a Dios? Dios cerró la puerta. Verso 16 dice: y vinieron macho y hembra de toda carne, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. ¿No cree usted, hermano? Vamos a decir que llega una horda de delincuentes a su casa, quieren hacerle daño, y entran y andan agarrando y haciendo un escándalo, pero usted tiene oportunidad de salir. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a ir corriendo? ¿Va a ir con el vecino? Oye, ayúdame, llama a la policía, por favor. Si es que no tiene alcance, llámale, porque alguien se metió a mi casa y están haciendo daño, me están amarrando a mi esposa o a mi marido, etcétera. ¿Haríamos eso, hermano? ¿Haríamos eso? Trataríamos de protegernos y ver cómo nos ayudamos mutuamente. Pues en ese tiempo, cuando la gente vio el diluvio, me imagino que corrió con desespero para ver si podía entrar al arca, y a lo mejor le tocaron y aventaron piedras. ¡Abre, Noé! Dijo, no puedo, porque yo no cerré la puerta, la cerró Dios. Y la Biblia dice que cuando Él cierra, nadie abre, y cuando Él abre, nadie cierra. Mi hermano, la paciencia de Dios tiene un límite. Él nos enseña a aprovechar las oportunidades. Ahorita es el tiempo de la gracia. Ahorita
es el tiempo de la oportunidad. Dios espera y quiere, necesita que usted abra su corazón y se lo entregue a Dios de una manera plena, completa y total, antes de que la puerta de la oportunidad se cierre. No tenemos un arca para ver cómo Dios da el cerrón a la puerta y la pega como con soldadura y nadie puede entrar. No, pero tenemos las profecías, tenemos la declaración de Dios, y habrá guerras y rumores de guerras y pestilencias y hambres y terremotos, y esto no es el fin, es principio de dolores. Dios nos llama a confiar y a creer en Él. El juicio divino, y vemos finalmente el diluvio y la destrucción universal. 17 al 24, que es la última parte del texto, dice: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. No había agua. Noé terminó de hacerla 120 años clavando clavos. En aquel tiempo, ¿cómo serían los clavos? ¿Cómo se pagaría la madera? La gente no era tan tonta, hizo muchas cosas. Usted ve también en la época de Nimrod, cuando ellos hicieron la inmensa torre de Babel, ¿cómo, con qué pegaban los ladrillos? ¿Cómo hacían todo aquello? No era gente tonta, era gente inteligente, brillante, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y Dios es inteligente. Por lo tanto, usted y yo somos inteligentes. Y dígame, a no ser que no se sienta así, ¿verdad? Entonces viene la destrucción universal, y dice desde el versículo que estábamos leyendo en adelante, del 17: y fue el diluvio 40 días y se elevó el barco sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. ¿No cree cuánta gente corrió ante esa destrucción universal y le aventaron piedras a Noé? Ábrenos, por favor, ábrenos, Noé, ábrenos, yo te creo. Demasiado tarde. La fe se ejerce antes de que sucedan las cosas. La gente va a querer creer después de, ya no habrá oportunidad. Dios cerrará la puerta. El día que Él determine, así va a suceder. Y subieron, el verso 19 dice: y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertas 15 codos. 15 codos, dice la Biblia, tal vez 7 metros, alguna cosa así. 15 codos más alto subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en él murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y el último verso dice: y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. 5 meses las aguas. La historia nos dice, quiero terminar ya, mi hermano. La historia nos dice varias cosas. Primero, que era un juicio total. Solo se salvaron los que creyeron. Todos aquellos que creyeron, le creyeron a Noé, su mensaje de juicio, se salvaron. Pero nadie le creyó. Pregonero de justicia en una generación mala y perversa, a excepción de sus hijos, sus nueras y su mujer. Primera de Pedro 3:20 nos habla acerca de los que en otro tiempo desobedecieron, dice la Biblia, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, al decir 8, se salvaron. Noé no salva al mundo.
pero salva a su familia. Mi hermano, si no ganas a nadie, gana tu familia. Si no evangelizas a nadie, evangeliza a tu familia. Tráelos a la cruz, tráelos a la gracia, tráelos al amor bendito de Dios. El apóstol Pedro nos dice que los que en otro tiempo desobedecieron, pocas personas se salvaron, solo 8. Noé no salva al mundo, pero él salva a su familia. El arca es un tipo de Cristo. Solo los que están en Cristo escaparán del juicio venidero, según Romanos 8:1. Génesis 7 no solo es historia, es una advertencia. Lucas 17:27. Mire lo que dice Lucas 17:27 y ya estoy terminando, aunque usted no lo cree. ¿Qué le dije? ¿Lucas qué? Lucas 17. A ver qué nos dice. Bueno, hasta Dios nos dio la saliva tan útil. ¿Qué es, hermano? Lucas 17, 26 y 27. Dice, como fue en los días de Noé. Jesús menciona a Noé. La Biblia es la verdad. Es una fantasía, es un mito, es una locura, es un invento de los religiosos para meterte miedo, para que creas sus tonterías y sus engaños. No, Señor, el que dijo toda la verdad y el que es el camino, la verdad y la vida es Cristo. Y Cristo habló del diluvio. ¿Sí? Porque dice, ¿qué cita les dije? 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban. No significa que no se tienen que casar, pero significa que solo eso les importaba. Se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. No es solo historia, es advertencia. Lucas 17 y Cristo. Examine su fe. Es obediente como Noé. Predicó 120 años y nadie le creyó, pero su familia le creyó. Invite a su familia a creer, a venir, a acercarse a Dios, a darle a Dios su corazón. Él está interesado en que como Noé nosotros hablemos de su gracia, aunque la gente nos juzgue locos, aunque la gente no crea en nosotros. Mire lo que dice segunda de Pedro 2:5. Mire lo que dice segunda de Pedro 2:5. ¿Dónde estás? Y ya, aunque parezca raro, hermano, ya estoy terminando. Segunda de Pedro 2:5. 4 y 5. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser preservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero, predicador de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y así determinó Dios el juicio sobre la gente. Dios está interesado en que antes del juicio final o antes de la muerte, hay tanta violencia en el mundo. Gente justa que no tiene que morir, pero una bala perdida, el que robaba lo atropelló, el que iba corriendo le dispararon, el que quería morirse se murió porque se atrevió a pelear sin armas contra la gente que sí traía. Hay tanta maldad y tanta violencia en el mundo que cualquier día nos puede tocar a nosotros un accidente, alguna cosa. Nadie tiene segura la vida, nadie. Por eso dice el Señor, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El reloj dice que tengo 9 minutos. ¿Por qué no se pone de pie y oramos por esta palabra? No es el mensaje lindo que queremos oír de la gracia, pero está envuelto en la gracia.
Noé halló gracia. La gracia nos salva, pero la obediencia nos preserva. Si usted nada más se agarra de la gracia, pero no obedece al Señor, hay cosas difíciles en la Biblia de obedecer. Sí, ¿verdad que sí, hermano? ¿Verdad que sí? Mire, una de las cosas más complicadas de obedecer en este libro es el renglón financiero. Léalo. Da, dice, os dará medida buena, abundante, apretada y remecida daré en vuestro regazo. Trae todos los diezmos al alfolí y haya bendición en tu casa. Tantas cosas bellas que hay, que digo, por mis palabras voy a ser juzgado. ¿Qué hago? Los hechos me van a condenar o me van a justificar. Noé fue justificado por los hechos. Hazte un arca y se puso a trabajar. ¿Había martillos? No. ¿Quién sabe cómo sería aquella historia? Pero hizo el arca como Dios le mandó. Dios le dio la gracia, le dio la sabiduría y todo. Y Dios quiere que usted y yo le demos al Señor nuestro corazón y vivamos justa y sabiamente, para que cuando la muerte toque la puerta de nuestro corazón. Yo tengo 76, hermano, y no me quiero morir, ni quiero que mi esposa. No te vayas a morir, mi vida. Me voy contigo. Ese es amor del bueno. Dile, Javier Rosita, no te vayas porque me voy contigo, mi hermano. Pero puede suceder, sí puede suceder. Cualquier rato puede suceder. Pero yo estoy seguro que si vivo o muero, allá está mi destino. Yo voy con Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Quiero orar, hermano, por usted de todo corazón. Antes le decíamos a la gente: venga al altar, pídale perdón al Señor y recíbalo en su corazón. Pero a veces nosotros vamos facilitando las cosas, porque si le dices que pase, dice: me da vergüenza pasar. Cuando yo me entregué al Señor estaba casi en la penúltima banca. Arturo Gutiérrez predicaba y de allá me vine. Me salí de la secundaria nocturna y me vine todo el altar, y ahí le entregué mi vida a Jesús. Todavía me acuerdo. Pero hoy se lo ponemos facilito. Levante la mano y usted la levanta gentilmente. Pero si le decimos pase y dele a Cristo su corazón, ¿dónde está la mano? Ahí se queda, no viene hasta acá. Pero una demostración de que yo le voy a entregar mi vida a Jesús es que vengo aquí y me humillo y le digo: Señor, perdona todos mis pecados. Limpia mi corazón de toda maldad y dame la salvación que pido. Yo quiero que usted cierre sus ojos y vamos a hacer oración. Si alguno de usted no le ha entregado su vida a Jesús, yo le invito para que venga aquí al altar, le diga: Jesús, te doy mi corazón. Si no lo va a hacer, no hay ningún inconveniente. Pero si le quiere entregar su vida a Jesús, es aquí donde hay que venir y decirle: Señor, perdona mis pecados, limpia mi corazón de toda maldad y dame el regalo de la salvación. Voy a hacer oración y si alguien quiere venir, yo le estoy esperando aquí para orar por usted. ¿Sí? ¿Alguien va a venir? Todos somos salvos, entonces le dimos nuestra vida a Jesús. Qué bendición. Que no le suceda un infarto. Que Dios lo guarde. Qué lindo, hermano. Samuelito, son hermanos, parecen cuates, pero no son cuates. Pero son muy lindos, ¿verdad? Mi hermano, haga la oración conmigo. Cierre sus ojos y dígale al Señor. Es toda una familia, hermano, que le da su vida a Jesús. Yo quiero oírlo. Dígale: Señor Jesús, en esta hora he pasado al altar para entregarte mi corazón, para que me perdones,
todos mis pecados, me des la vida eterna, porque yo quiero ser salvo esta mañana. Y cuando tú me llames o vengas en tu gloria, yo quiero irme contigo. Perdona mis pecados y dame toda la paz y la salvación que tú ofreces a los que creen en ti. Gracias, porque ahora tú eres mi Señor y eres mi Salvador. Y a ti te doy la gloria y la honra. Amén. 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 Mis hermanos, Dios los bendiga. Mucha seriedad y mucha dedicación israelita en venir aquí al altar y entregarle a Jesús su corazón. Vamos, hermanos, entonces ahora para concluir, vamos a ofrendar, ¿sí? Yo quisiera hacer la ofrenda diferente, que usted viniera aquí al altar y ponga su ofrenda de amor, ¿sí? Si usted trae solo $1 o 3 o 5, lo que traiga, venga, póngala aquí. Y ya sabe usted que, mire, los de 1 son los primeros que aparecen. Y luego aparecen los de 5. Y luego aparecen los de 10. Los de 20 se esconden mucho y los de 50 más. Pero vamos a darle a nuestro Señor nuestra ofrenda. Ladies, quiero orar por ti ahorita, hija. Ahorita que terminemos la oración, ¿sí? Amén. Me quedaron 20 para un pollo asado, hermano. Bueno, estamos pasando a darle al Señor nuestra ofrenda linda y bella. Aleluya, aleluya. Dios está viéndolo traer sus diezmos. Gracias, hermana de León. Trae siempre su sobrecito. Yo sentí el rugido por este lado. Era mi hermana Graciela de León. Aleluya. Venga y ponga su ofrenda, su diezmo, su dádiva de amor ahora, ¿sí? Póngala aquí con todo su corazón y luego voy a orar para que Dios le bendiga. Mi hermano, yo soy fiel desde que trabajaba vendiendo sandía con la hermana María Reyes, que hace poco murió. Y luego atendíamos en un banco a mucha gente haciendo lonches de aguacate, de jamón. Y luego después andábamos vendiendo paletas y un cajón de bolear. Cuando yo sacaba mi semana, iba con mi papá y se la daba completa. Papá, 35 pesos me pagó la hermana María, 5 pesos por día me pagaba. Aquí están. ¿Tú no agarraste nada, hijo? No. Ahí van los diezmos y ahí va todo. Y lo que él quería me daba. De repente me daba 5, luego 7 y yo brincaba en una pata. Era cuando el dinero valía mucho. Pero dábamos con amor siempre. Donde trabajáramos lo que hiciéramos para Dios, y fuimos enseñados a darle a Dios el diezmo conforme a su palabra. Traed todos los diezmos a la folí y hay alimento en su casa. Y ha habido pan en mi casa siempre y la bendición de Dios. Oramos por las ofrendas. Padre celestial, gracias te doy por la generosidad de tus hijos y de tu pueblo, por tu grande amor con que tú nos das el pan y la sal en nuestra mesa, en nuestra casa. Tú eres bello, tú eres grande, tú eres fiel. Y más allá de lo que pedimos y entendemos, y conforme a tu gracia, bendices al dador alegre, al ofrendador, al diezmador, al corazón generoso, le llenas de bien. Multiplica las fuerzas de tus hijos, multiplica sus finanzas, bendice su familia y glorifica tu nombre en todas sus posesiones y sus bienes. Los encomendamos a ti en el dulce nombre de Jesús. Ofrenda, diezmos y ofrendador y diezmador, corazón generoso bendecido. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Pueden pasar a su lugar.